Bueno, vamos listos para emprender este panel entonces. Gracias a los tres. Vamos a utilizar la siguiente metodología que pensamos. Nosotros les hemos confiado una temática, este panel tiene un nombre. Saben que siempre es difícil pensar en los temas de una jornada y a veces es más difícil pensar cómo arrancar. ¿Cuál es el primer panel o qué es la temática que debiera ser la disparadora de la jornada y del encuentro? Y sobre esto hemos ido y vuelto bastante, hemos pensado bastante cómo hacerlo y resultó de venir de este esquema dijimos, bueno, tenemos que reverenciar, que ser agradecidos de este efecto Papa Francisco y compartir un poco este entusiasmo y arrancar un poco con qué es lo que él nos estaría diciendo, qué es lo que él nos dice y cómo nos embriaga del entusiasmo que va mostrando. Y para eso dijimos, bueno, qué mejor que invitarlo a Julio Bazán, que todos nos conmovimos con el testimonio de él cuando estuvo esos días allá. Y ese momento en donde él nos reflejaba la emoción y lo conmovedor de ver la designación de nuestro cardenal Bergoglio que la mayoría ni siquiera soñábamos. Y después dijimos, bueno, tenemos que conseguir y buscar a alguien que nos pueda contar de cómo se preparó ese Papa e interpretar cómo nos hubiera contado qué esperaría o qué mensaje tendría para nosotros. Y ahí pensamos en el padre Gustavo Antico, que muchos también lo conocen, que, bueno, es jesuita además, y entonces compartió, vivió y lo conoce muy en profundidad. Pero también dijimos, es bueno que encontremos a alguien que nos cuente cómo vive este espíritu emprendedor desde la juventud y desde las dificultades y las expectativas, los ánimos, dónde está esa cantera de ánimos para despertarse y construir cada mañana. Y dijimos, necesitamos un emprendedor joven. Bueno, y ahí nos llegó la invitación para Carolina, que ahora les voy a contar. Pero bueno, la metodología es la siguiente. Le vamos a dar a cada uno unos minutos para que nos cuenten lo que tengan ganas, para que nos transmitan su mensaje inicial y después vamos a entrar en una charla, en un compartir, para donde ustedes van a poder también, en unos papelitos que les vamos a repartir, hacer preguntas y compartir, ir enriqueciéndose con lo que nos van contando o clarificando alguna de las cosas que les vaya interesando y que ellos han contado. Bueno, con el permiso de Carolina, que se lo pedí porque ella es la dama del panel y dijimos, bueno, tendría que ser la que el protocolo haga que comience, pero dijimos, vamos a ir desde aquel momento emotivo y que nos va a transmitir Julio y nos va a contar su experiencia, hasta después la interpretación de Gustavo del mensaje del Papa y lo que él nos quiera contar, que también es sacerdote y está muy cerca de los jóvenes, y después la experiencia concreta de Carolina. Julio, bueno, lo conocemos todos a Julio. Julio es corresponsal, les voy a contar alguna de sus cosas salientes que me parecieron de su frondoso currículum. Es corresponsal de Canal 3 y ETN, y hace muchos años que trabaja ahí, estuvo en la Jornada Mundial de Río y también estuvo en el momento de la designación del Papa en Roma. Tiene una larga trayectoria como periodista de redacción en agencias como Saporiti, Noticias Argentinas. También trabajó en la agencia de diarios y noticias, DIN, y se desempeñó como jefe de la sección de gremiales. Bueno, publicó, escribió y nos transmitió un montón de cosas. Trabajó en varias radios como Continental, Nacional, Excelsior y Belgrano. Y hace 21 años que está en el noticiero. 30 ya. ¿30? Bueno, lo acercamos a la juventud. 30 años, una trayectoria inmensa de Julio acá, y también fue galardonado 2 veces con el premio Martín Fierro como mejor periodista de noticiero y taller escuela de la agencia. Lo vamos a presentar además dijimos, bueno, vamos a compartir el video del momento donde él estuvo en la designación del Papa Francisco.
Sancte Romani Ecclesiae Cardinali. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Bergoglio, hay Papa argentino y se va a llamar Francisco. Hay sorpresa, hay júbilo entre los argentinos. Hay un Papa argentino. ¿Cómo que? ¡Viva el Papa argentino! ¡Viva, viva! ¡Viva el cardenal Bergoglio! Nunca lo habíamos esperado, pero Sí, realmente no lo esperábamos. Fue una gracia del Señor. Bueno, pensábamos que ese momento inolvidable, lleno de emoción, era también un momento que queríamos compartir. Y bueno, Julio, adelante y contanos lo que tengas ganas. Buenos días. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Parece que fue ayer, ese tiempo de la sorpresa, del orgullo y del descubrimiento por parte del mundo de las características extraordinarias de ese nuevo Papa argentino. Mucha gente me decía qué suerte que tuviste de estar ahí, y qué oportunidad te dio tu profesión. Y para nosotros, la gente de fe, tenemos otra interpretación. Para mí, haber estado ahí fue una gracia divina con una misión: ayudar a propalar ese suceso extraordinario, ¿no?, del Papa argentino, como decía, con estas características extraordinarias, un fenómeno cuya repercusión va creciendo día a día y que no se puede calcular en qué va a terminar. Yo, cuando estaba en Roma y después que vine acá, la gente me decía, Julio, qué emoción tuviste, qué sorpresa, tu cara. Dice, a algunos les provocaba hilaridad, a otros les provocaba emoción. Y yo creo que mi expresión, mi reacción ahí fue como un espejo de lo que sentían todos los argentinos. Y la progresión de sentimientos que yo manifesté ahí era también los sentimientos de todos los argentinos, ¿no? Primero sorpresa, estupor, después emoción y después orgullo por tener este Papa argentino. Me decían también los que veían la transmisión, Julio, transmitías con sonrisa de feliz cumpleaños. Y después comprobé que era cierto, mi gozo espiritual era evidente, pero yo decía después, yo descubrí una sonrisa más grande que esa que decían que no me cabía en el rostro, la sonrisa de Francisco, cuando paseaba ahí en el papamóvil ante esa muchedumbre delirante de amor, ¿no? La sonrisa de un hombre feliz, que estaba haciendo la felicidad espiritual de tanta gente. Y el tema de Río, ¿no? Eso también fue extraordinario. Yo ahí me puse a pensar, al ver cómo atraía a la gente como un imán. Yo vi ahí en Roma inmediatamente cómo enamoraba a la gente de todo el mundo. Por ahí venía una señora italiana corriendo hacia el Vaticano y yo le decía, señora, ¿a dónde va? Dice, voy a ver al Papa, dice. Usted sabe que yo, dice, hace un año que no me confesaba ni iba a misa. Y me confesé y fui a misa porque quiero llegar al Papa con el alma limpio. Y después el Papa en Río fue a una favela, La Varginha. Y la reunión se hacía en una canchita de fútbol y llovía torrencialmente. Y esa canchita era un barrial. Y salía la gente de la favela con la mejor ropa que tenía, con los zapatos de salir, que a lo mejor eran los únicos, y salían y era doloroso, se enchastraban, sabían que se iban a arruinar, pero querían ir al Papa, se ponían lo mejor que tenían para ir hacia el Papa, ¿no? Es decir, lo mejor que tenían como vestimenta, como calzado, y lo mejor que tenían adentro, ¿no? Eso de limpiarse el corazón, el alma, para ir hacia el Papa. Y yo ahí me puse a pensar, ¿qué tiene este Papa que atrae a la gente como un imán, que enamora a todos? Y lo vi en una de las recorridas por el papamóvil ahí en Río de Janeiro, ante muchedumbre siempre, y siempre con su sonrisa, y vi que se ponía
la mano y hacía pantalla en la oreja para tratar de escuchar lo que le gritaba para entender mejor lo que le gritaba una persona anónima a la que él no iba a ver más en su vida, porque de hecho estaba en el movimiento del Papa Móvil. Y yo dije, esta es la clave, ¿no? El demostrar el interés por el otro, demostrar que tiene el corazón abierto hacia el otro. Esa es la clave. Me pasó a mí. Yo en ese acto de la Varginha, de la favela, cuando fue el Papa y también habían ido los villeros argentinos ahí a hermanarse en la pobreza y en la fe con los favelados brasileños, y el camarógrafo me había indicado que me suba a una silla para tener, él también se subía a una, para tener en perspectiva cuando venía el Papa Móvil, ¿no? Y yo estaba imbuido en mi relato, ¿no? Y yo sabía que venía el Papa Móvil, pero yo estaba diciendo en ese momento que él era el Papa de los pobres. Y cuando pasó frente a mí, yo giré y él me reconoció, levantó las cejas y me saludó. Y a mí el entusiasmo casi me derriba de la silla. Él me habrá visto acá 3 o 4 veces en coberturas y me habrá visto alguna vez por televisión. Pero seguramente como estaba arriba de una silla, me reconoció y él me saludó a mí. En vez de yo saludarlo, pedirle la bendición para él me saludó a mí. Entonces yo ahí dije, esta es la clave, el interés que este hombre demuestra por el otro, ¿no? Y bueno, después ya les puedo contar, pero ahí cuando estaba en la catedral, que él dice, ahí también se preocupa, fíjense, dice, bueno, acá hay 5.000 y había 30.000 afuera, y él se preocupaba por los 30.000 que estaban afuera y por si llovía. Todo el mundo estaba delirante y pendiente de él. Pero él no estaba con un objeto de adoración, él estaba pendiente, preocupado por los que tenían frío o se mojaban ahí afuera, ¿no? Y bueno, eso fue un portento, la manifestación de adhesión de los jóvenes que lloraban de emoción, gritaban y saltaban de entusiasmo y de alegría y se comprometían, fue maravilloso. Yo vi allá en Roma y vi en Río de Janeiro como el Papa, pero así en vivo y en directo, hace más buena y pone en acción a la gente. Ya termino, les decía que ahí en la favela de la Varginha llegaron los villeros de la Villa 31 con imágenes de la Virgen de Cacupé, que es la patrona de los paraguayos, y la Virgen de Luján. Y un gran cartel que decía el Papa de los Villeros. Y después escuché que decían el Papa de los pobres, el Papa de los Villeros. Y en la vigilia final, previa a la misa de despedida, estaba cubierta la playa de miles y miles y miles de personas que pasaban la noche ahí, ¿no? Tomando mate, comiendo, rezando, cantando y después todos descansando, durmiendo. Y yo veía ahí que dormía el que vive en la favela con el que la noche anterior durmió en el hotel de 5 estrellas. Entonces yo dije, ahí se me ocurrió la definición que la dije por televisión, este es el Papa de todos. Hasta ahí. Gracias, Julio. Además es lindo compartir en vivo y en directo su voz inconfundible, ¿no? Que uno escucha, ¿no? Bueno, gracias por el testimonio. Vamos a tener después en un rato la posibilidad de preguntarle, que nos cuente algunas cosas más, de detalles que querramos irle preguntando. Y ahora le vamos a pedir al padre Gustavo Antico. Gustavo también tiene un frondoso currículum, yo solamente voy a hacer y destacar algunos puntos. Él es rector del Centro Santa Catarina de Siena, que queda acá a unas cuadras, en donde hacen un servicio increíble para el peregrino de la ciudad, ¿no? Para todos los y atienden particularmente a distintas sociedades, necesidades y personas en acompañamiento de distintas temáticas, ¿no?
Nació, es jesuita también, de ahí también su conocimiento particular del Papa Francisco, que también es jesuita y comparten eso, es sacerdote desde hace unos cuantos años, desde 1997, fue docente en varios lados, rector de la Iglesia del Salvador, del colegio, director del Centro de Espiritualidad Ignaciana, también de la Argentina. Está muy vinculado a la pastoral universitaria y se dedica particularmente en su ministerio sacerdotal al acompañamiento y formación de jóvenes, ¿no?, universitarios, y en particular también la temática de noviazgo y matrimonio. Así que, bueno, esa nos toca de cerca a muchos de nosotros, así que después lo podemos aprovechar en otros temas. Pero hoy lo llamamos por otra cosa. También asesora el equipo de Hacer Crecer, que es un núcleo que también hace una serie de actividades formativas y de desarrollo de la persona, y ofrece retiros y encuentros para novios y matrimonios, además de ser profesor de filosofía, teología y estudiar distintas cosas. Bueno, gracias, Gustavo, y gusto que nos cuentes lo que tengas. Les agradezco muchísimo la invitación. En primer lugar, creo que nos pasa a todos que, aunque ya llevamos unos cuantos meses después de la elección de Francisco, todavía nos cuesta salir de ese primer estado de shock, de sorpresa. Cuando lo escuchaba recién a Julio, enseguida vino a mi memoria una larga conversación que tuve con Bergoglio unos 20 días antes de su partida a Roma. Y la recuerdo como un momento para mí muy fuerte, ciertamente, pero me estaba despidiendo, estaba subiendo al ascensor, me había acompañado hasta el ascensor y se me ocurrió decirle, bueno, ¿y cuánto te queda acá en Buenos Aires? ¿Cuándo terminás? Él ya había presentado su renuncia como arzobispo de Buenos Aires y estaba ya pasadito casi un año, y me dice, ahora después de Pascua comienza ya el cierre de esta etapa. Con el diario del lunes me quedan muchas preguntas. ¿Qué le tenía Dios preparado para este nuevo tiempo de su vida? Y estar acá en esta mañana me provoca muchísima emoción, muchísimo gusto, porque plantearme estar acá significa haber hecho un ejercicio de volver a reflexionar sobre un hermano. La experiencia que tengo de Bergoglio es la de un hermano con quien compartí un camino y una experiencia espiritual y de fe. Al formar parte de la misma familia religiosa, nos hermana algo, tenemos algo en común, algo que él evidentemente hoy está compartiendo con el mundo. Yo no me animaría a decir que entiendo totalmente todo lo que hay en su corazón y en su entendimiento. Sin embargo, al recibir la invitación a estar acá, yo les propuse a los que me llamaron quizás compartir 2 o 3 notas de ese camino espiritual común que hemos hecho con el actual Papa, con el Jorge Bergoglio, por haber vivido la misma espiritualidad, la misma formación. Hoy estamos ante un cristiano que comparte con nosotros su madurez espiritual. Un hombre maduro. Un hombre que hoy lidera, un hombre que hoy atrae nuestra mirada, un hombre que hace que muchos jóvenes, muchas personas de distintos niveles sociales salgan a la calle y quieran verlo. Pero como bien decía Julio, un hombre que nos sorprende primero mirándonos, escuchándonos,
con una sensibilidad particular, con un modo de dialogar con el mundo desde la fe que lo atraviesa, desde la concepción cristiana que lo envuelve y que lo atraviesa. Bergoglio pertenece a la Compañía de Jesús. Desde muy joven, él vive una experiencia que es la de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y en esa experiencia de los ejercicios de San Ignacio, yo hice mi primer mes de ejercicios de silencio, como él, a los 18 años. En esa experiencia, en ese camino espiritual de 30 días de soledad, de silencio, se nos invitó a volver al fundamento, al principio y al fundamento de nuestra vida. Alguien hablaba, Santiago, cuando introducía hace un ratito la jornada, nos decía que él nos invitaba a sostenernos en la fe y en los valores, en este deseo de ser líderes, en este deseo de servir a otros, de servir a la sociedad, de transformarla. Pero no se puede ni servir, ni se puede andar con alegría, ni se puede andar con fervor, ni se puede transformar nada si en realidad nuestra vida en principio no es fundada en la fe y fundada en los valores. Francisco hoy nos invita a entrar en lo más profundo de nuestro ser y hacernos las preguntas fundamentales. Lo que hoy zamarrea al mundo y lo cuestiona son esas preguntas que nuestro tiempo, nuestro mundo y muchas veces nosotros mismos no nos hacemos. Es, por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Para qué somos en la vida? La novedad de Francisco creo que hoy pasa por un modo de compartir, un modo de comunicar muy cercano, muy simple. Eso es fundamental, que porque muchas veces andamos adormecidos, anestesiados, confundidos, nos olvidamos. Cuando Francisco llega a Brasil, en sus primeras palabras les dice lo mismo que los apóstoles decían en el primer tiempo de la predicación evangélica: no tengo plata ni oro, vengo a compartir a Cristo. Vengo a compartir aquel que es mi riqueza, el que funda mi vida, lo que entiendo que es lo más valioso para dar. Un Cristo que me atraviesa, un Cristo en el que estoy crucificado, un Cristo en el que mi vida recobra sentido, en el que los valores encuentran su luz. Y al afirmar esto, vengo a compartir a Cristo, vengo a traer a Cristo, de ahí se desprende, vengo a recordarte que sos hermano, que somos hijos, que Dios ama al que sufre y que la vida verdadera tiene que ver con el cuidado del otro, de uno mismo. Si ustedes recuerdan aquellas palabras el 18 de marzo por la noche o en la madrugada del 19, cuando se comunica con la Plaza de Mayo, él nos dice: cuídense. Pero sacamos un instante de esta reflexión y analicemos. Nos está recordando las cosas fundamentales, muchachos. Lo fundamental. Nos vuelve a recordar la dimensión sagrada de la vida. Nos estábamos olvidando de esto.
Nos está entusiasmando y el entusiasmo surge y las ganas de servir surge y se nos acomodan las cosas cuando volvemos a lo fundamental. Cuando volvemos a la verdad. Cuando podemos pensar el liderazgo, que no es otra cosa que pastorear, que cuidar a otros, si en verdad nos redescubrimos. Si me puedo preguntar quién soy en ese plan amoroso de Dios que con incondicionalidad y con gratuidad me llama a vivir. Y cuando la vida de nosotros pierde ese brillo, cuando muchas veces nos olvidamos de que nuestra vida es expresión de amor y que el sentido de la vida, y esto lo hemos rezado en los ejercicios espirituales con el Papa, cuando perdemos conciencia de la gratuidad de la vida, porque es muy difícil ser líder, ser dirigente, si nuestra comprensión de la vida y de nosotros mismos no surge en la gratuidad. Enrique y yo, una de las cosas que nos ayuda a vivir en esa preparación para el liderazgo es eso, es permanecer en esos valores, en esas convicciones, y solo se permanece en la medida en que uno siga dando pasos de experiencia de aquel que funda nuestra vida en lo verdadero, de aquel que tiene la mejor palabra respecto de mí, respecto del otro, de aquel que, en sintonía también con lo que decía Julio, con esa sensibilidad, tenemos de aquel que pasa primero por la experiencia de verse mirado, de verse escuchado, porque de ahí el Papa Francisco está sacando sus acentuaciones, de su propia experiencia de Jesús. Su afectividad se ve traspasada por el contacto, por la experiencia personal, que no la podemos, que no podemos prescindir de ella si es que pretendemos llegar lejos, si es que pretendemos servir, si es que pretendemos jugarnos. Tenemos que sostenernos en la fe y en los valores, pero para poder hacerlo tenemos que fundar nuestra vida en esa fe y en esos valores. Yo creo que estamos ante una excelente noticia, buena noticia, un hermano nuestro, uno que caminó nuestras calles, que nos está recordando lo fundamental. Qué lindo sería que nos demos el permiso de abrir el oído, de abrir el corazón, de ser permeables y de contagiarnos. El camino es más fácil si somos muchos, si somos comunidad, porque la experiencia que Jesús nos viene a invitar a vivir tiene que ver con la vida comunitaria. Qué bueno si somos muchos los que miramos de esta manera, los que nos movilizamos interiormente ante el mundo de esta manera. Qué bueno si nos entusiasma anunciar lo más bello, lo verdadero, la buena noticia del Evangelio, que nos descubre quiénes somos, que nos descubre para qué somos, que nos descubre cómo andar el camino, incluyendo la cruz, pero en la alegría y en la esperanza de la resurrección. Bueno, muchas gracias. Muy claro, muy lindo. Y a Carolina les contaba que le pedimos que nos bajara un poco. Ella vive cotidianamente y materializa gran parte de la vocación que los que estamos acá reunidos centralmente tenemos para todos los días. Ella es hoy madre de 2 hijos, está casada, tiene 2 hijos y además es emprendedora, es empresaria, trabaja como directiva y tiene un compromiso particular, no solo en una empresa de familia, que seguramente ahora nos contará un poquito, sino que además
le dedica tiempo a algunas cuestiones. Yo lo voy a contar con algunos trazos de su currículum, en donde ella es licenciada de formación en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Es actualmente directora de Industrias Guidi, que es una empresa familiar del rubro autopartista, pero bueno, hace muchos años que trabaja en esta empresa que fundó el abuelo, ¿no? Que fundó su abuelo. Está también vinculada a las actividades de la UIA Joven. La Unión Industrial Argentina tiene un segmento joven en donde ella también trabaja como secretaria y impulsó a partir de su industria un grupo sub-40 en la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. Y hace 2 años que también integra la delegación de la UIA, que van todos los años a la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? De la OIT. Bueno, Carolina espera que te vamos a poner algún... Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. La verdad que muy agradecida de que me hayan invitado y en representación de los jóvenes de la Unión Industrial Argentina a este encuentro que ACT de Joven está realizando. Me parece que el lema que eligieron, Federico, para este encuentro no podía ir, digamos, mejor con digamos, las convicciones que tenemos desde el área joven de la UIA, porque, como bien dice ahí, además de Vamos para Servir, dice jóvenes generadores de desarrollo y trabajo. Esto, de alguna manera, es la convicción que yo en lo personal tengo sobre la necesidad que tiene nuestro país de desarrollarse. Nosotros entendemos que crecimiento económico tiene que ir de la mano con progreso social. Entonces, si esto es algo que viene dando el debate la UIA hace ya muchísimos años, es una casa que tiene 126 años de existencia. Para hacer eso necesitamos agregar valor, ¿no es cierto?, en lo que producimos. ¿Por qué? Porque esto genera más y mejores salarios, que es la base para el progreso social de todos. Recién veía el video que nos mostraron del Papa Francisco, hablaba de uno de los flagelos más importantes que está viviendo el mundo desde mi punto de vista, que es el tema del desempleo juvenil. Hay un problema de desempleo a nivel macro global, pero especialmente está afectando a los jóvenes. Y creo que ahí nosotros como jóvenes tenemos una tarea muy importante para hacer. Y por eso, Federico, cuando me convocaste y empezamos a hablar, yo le decía, bueno, ¿qué puedo aportar yo a este panel en donde hablan 2 personas como Julio y Gustavo que vienen con experiencia, con sabiduría, y uno desde la juventud siempre se siente como que, bueno, que la está viviendo en el día a día, pero que todavía nos falta un montón, ¿no? Por lo menos esa es la perspectiva con la cual yo encaro las cosas, con motivación y energía, pero también sabiendo que necesito formarme. Y Federico me decía justamente, no, al contrario, necesitamos que nos cuente qué te motiva, ¿no? Así que un poco vine a eso, a contarles qué me motiva, y voy a intentar ser breve porque el panel ya me imagino que están todos bastante cansados. Hace un tiempo largo, quizás no tan largo en términos de una vida, pero para mí desde hace 10 años que estoy trabajando en la empresa familiar, y desde algunos años me di cuenta de que yo tenía un rol que cumplir, una función que cumplir, por y para mi empresa, porque, digamos, mi empresa es un legado familiar, y en algún punto yo me di cuenta que mi empresa la pasó muy mal en ciertas décadas. Tiene 54 años, comento esto porque así se dan una idea del 60 a esta parte, todo lo que hemos vivido. Quizás no nosotros como jóvenes, pero lo hemos estudiado y acá nos podrán dar cátedra, ¿no?, sobre todo lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, mi empresa la pasó muy mal en algún momento, y yo me di cuenta que para que a las empresas les vaya bien, ya en la Argentina no basta con que tengamos los mejores cuadros de dirigentes posibles, el mejor manager operativo, financiero o lo que fuere, porque realmente la Argentina necesita políticas de Estado. Para eso, desde mi punto de vista, necesita instituciones fuertes. Las instituciones se hacen de hombres y mujeres que las integran todos los días. Y nosotros tenemos como jóvenes, me parece, la responsabilidad de llenar esas instituciones con gente que tenga valores, que me parece que es lo principal. Tanto Julio como Gustavo recién lo hablaban. Y también con jóvenes que quieran formarse para dar contenido a esas instituciones. Cuanto de mejor calidad sean los hombres y mujeres que integran las instituciones, y acá me estoy refiriendo
específicamente al lugar en donde yo me desempeño, que son las cámaras empresarias, una asociación de dirigentes como puede ser ACDE y un montón de otras instancias de participación de los hombres y mujeres que hacemos empresas todos los días, bueno, mejor nos va a ir, me parece, como país. Y en este punto quizás me gustaría reflexionar sobre algunos aspectos que creo los jóvenes podemos aportar a esto que es el diálogo entre las instituciones, el diálogo y la articulación con lo público, el diálogo de los empleadores con los trabajadores. Yo creo que tenemos que llegar a esas mesas del diálogo a las cuales en algún momento muchos de nosotros vamos a estar sentados en esas mesas de diálogo social. Y además de llegar con valores y de prepararnos y de darle contenido a esas mesas desde el mejor lugar que podamos, me parece que es clave que lleguemos con una mirada sin prejuicios del otro. Me parece que ese es nuestro desafío como generación y creo que es un muy buen legado que le podemos dar a nuestros hijos. Creo que tenemos que entender como sociedad que nos vamos a encontrar con disensos. Esos disensos van a ser la mayoría de las veces legítimos y que para acordar vamos a tener que conceder. Todos vamos a tener que conceder algo. No hay situación en donde siempre sale todo como yo quería. Y me parece que la juventud puede aportar esto, que me parece que es una forma renovada y fresca de encarar el diálogo. Desde la Unión Industrial Argentina, desde hace ya más de un año que venimos trabajando con un área joven, obviamente estamos haciendo las cosas claves como ya repetí, formarnos, fortalecernos institucionalmente y un montón de aspectos. Pero también estamos dialogando entre nosotros, entre diferentes sectores de actividad y entre diferentes regiones del país, porque en UIA tenemos representados los sectores industriales y las provincias, ¿no es cierto? Y también estamos dialogando con los trabajadores y también estamos saliendo de dialogar, esto es un diálogo, digamos, también, ¿no? Y las reflexiones que de aquí salgan. Lo estamos haciendo y me parece que, digamos, desde ACDE ustedes también lo están haciendo y así me parece que la sociedad va a ir progresando hacia un diálogo mucho más fructífero, si se quiere. Y después el otro aspecto, ya para terminar y no aburrir demasiado, después va a haber preguntas seguramente, y el otro aspecto en el cual me parece que los jóvenes podemos tener un rol muy especial es contagiar una mirada positiva del futuro. Creo que todos sabemos que el futuro depende de nosotros en algún punto. El futuro somos nosotros dentro de algunos años. Si arrancamos pensando de forma negativa ese futuro, no puede salir de otra manera que no sea negativa, desde mi punto de vista. Entonces me parece que ahí tenemos que ir a encararlo proactivamente y positivamente. Y esto también nos va a ayudar a cambiar un modelo cultural que en la Argentina para mí todavía existe, muy negativo alrededor de lo que significan las empresas. Me parece que todos los dirigentes de empresas, vengamos de ACDE, de la UIA, de una cámara en particular, como yo que vengo de la Cámara Autopartista, tenemos la responsabilidad de tener en claro y saber después transmitir todo lo bueno que tiene la empresa en una sociedad. Todo el mundo sabe que las provincias argentinas más pobres son las que menor densidad empresarial tiene. Y esto es por lo que decía al principio. Necesitamos empresas que generen empleo. Cuanto de mejor calidad es ese empleo, mejor todavía. Yo no quiero un país de $2 la hora. La verdad no. O sea, yo quiero un país que pague buenos salarios. Para eso tenemos que agregar valor, tenemos que generar tecnología. Pero para eso, antes de eso, necesitamos que la sociedad entienda el valor que le aporta la empresa al día a día de la sociedad, generando empleo, tecnología, innovando. Y a eso me parece que los jóvenes tenemos que salir a servir, como dice el lema de este encuentro. Participando de las instituciones que nos representan. No tienen que ser los dueños de las empresas los que participan, tienen que ser además los ejecutivos de las empresas, los que llevan el día a día de la empresa. Entonces, llenar a las empresas con gente con valores, llenar a las instituciones que representan a las empresas con gente con valores y saber transmitir una mirada positiva. Así que eso es lo que les quería dejar. Bueno, ahora viene el rato, gracias Carolina, también muy lindo tu testimonio. Y ahora viene el rato de
de la charla de café, así que del momento de poder hacerle preguntas y en donde vayan haciéndome llegar las preguntas que voy a ir clasificando para ir compartiendo en este rato que nos queda con cada uno para ir clarificando su exposición. La verdad que acá llega una para Carolina que le voy a preguntar y la vamos a compartir de un aspecto que ella dijo que también va a estar en toda la temática de nuestra jornada, ¿no? Y que también lo estuvo vinculado al encuentro anual de ACDE, que es el tema de la pobreza y la exclusión, y en particular la sensibilidad que nos genera esto con el mensaje del Papa, pero también con la realidad que vemos todos los días y que nos sentimos llamados a que tenemos que transformar, pero donde vemos también un país que no va en la buena senda con facilidad o que no es un terreno que haya podido resolver fácilmente, ¿no? Que es el tema de la exclusión y la pobreza. Y en esto ella hablaba de un modelo cultural, ¿no? De poco aprecio. O sea, la pobreza se resuelve con generación de riqueza, ¿no? Y la generación de riqueza está en manos de los que emprenden, centralmente. Cuando se habla del reparto de la dádiva o de la posibilidad de asignar recursos, primero hay que tenerlos, si no, los hay, ¿no? Ella daba un dato interesante de esto, por ejemplo, que es las provincias que más pobreza tienen son las que menos emprendimientos o generación de riqueza tienen. ¿Cómo te parece que este desarrollo se puede ir hilvanando, ¿no? ¿Qué experiencias vos tenés de esto? Porque la verdad que esto pareciera bastante claro, por lo menos acá. No lo es claro en otros segmentos de la sociedad y creo que esto hay que compartirlo. ¿Y cómo te imaginás que esto se puede ir hilvanando? Chan, qué pregunta. Bastante complicada. No, digamos, la solución claramente no la tengo. Sería muy poco humilde de mi parte decir que tengo la solución al desarrollo industrial de nuestro país, a la generación de empleo y la generación de riquezas. Sí me parece que no puede ser, digamos, de la mano de alguien que crea sabérselas todas. Me parece que esto sale del diálogo en la forma más, digamos, más sofisticada que podamos pensar. Yo estoy convencida de que el diálogo en el futuro, a partir de ahora y hacia el futuro, va a ser cada vez más frecuente y cada vez más sofisticado. O sea, por eso yo digo, en las mesas del diálogo social, esas en donde se articula público con privado, en donde un trabajador articula con un empleador, en donde una asociación de dirigentes articula con otra asociación de dirigentes, si no llenamos esos lugares de gente capacitada y con valores para llevar adelante esos diálogos, nos va a ir muy mal. Ahora, no puedo negar que de alguna manera para eso necesitamos muchísima educación. Eso es algo que lo entendemos todos. Así que me parece que va por ese lado, va por el lado de la educación y va por el lado del diálogo. Cuanto mejor sepamos transmitir a los medios de comunicación, en primer lugar, porque me parece que son los que después difunden, ¿no? Esta idea de la empresa, el empresario como generador de riquezas, la empresa como generador de empleo, el emprendedor como un innovador, como quien nos trae desarrollos tecnológicos nuevos y hace un aporte concreto a la sociedad, mejor nos va a ir. Pero tenemos que saber comunicarlo. Primero lo tenemos que tener claro nosotros como jóvenes y después tenemos que poder comunicarlo. De nuestra habilidad para debatir todo esto en las mesas del diálogo social, me parece que el día de mañana vamos a tener un país mucho más desarrollado. Y para eso yo diría, formémonos. Yo muchas veces, me encantaría a la noche leer siempre literatura. Mi autor favorito es Arturo Pérez Reverte, que lo adoro, y hace 2 años que leo eso y no puedo salir de eso, tengo como un problema. Pero cuando llega la noche a veces tengo, no sé, el libro de la última conferencia de la Unión Industrial Argentina, que les puedo decir, está bueno, pero no está tan bueno. Prefiero leer, digamos, a Arturo, y sin embargo tomo la decisión, no, ahora un rato tengo que leer esto, porque si yo pienso ser una buena dirigente para representar bien mi sector, que es el autopartista, para representar bien lo que es el sector industrial en su conjunto, yo me tengo que capacitar, me tengo que formar. Necesitamos que las voces de los que hacen empresa todos los días se formen en esos temas también. Nunca van a estar en igualdad de condiciones. Yo siempre digo al staff de la UIA que, digamos, los mejores representantes del pensamiento de la UIA son ellos,
Pero si yo como dirigente y como miembro político de la institución no me capacito, vamos a tener problemas. Así que capacitémonos, yo diría que pasa por ahí. Bueno, a los jóvenes de ACDE les dejo un mensaje claro también para trabajar conjuntamente. Así que hay que tomar nota, porque claro que se necesita y se requieren estas cosas de ir construyendo las redes, ¿no? Y esto también en ACDE lo compartimos mucho, de la importancia de hacer palanca y construir juntos. Así que bueno, será todo un desafío y hay que ir encontrando el ánimo y el estímulo. Una pregunta para Gustavo, que nos llega, dice, ¿qué lugar tiene la oración, la espiritualidad ignaciana en esta transformación que buscamos del mundo, en términos generales? Y también si encontrás o nos podés contar algo de esa espiritualidad para el mundo del trabajo, del emprendedor. Una característica de la espiritualidad ignaciana es poder llegar a ser contemplativos en la acción. Lo más saliente de la espiritualidad y de la oración ignaciana es poder tener experiencia y trato con el Señor allí donde estoy, en lo que hago, en mi vida activa. No es propiamente la espiritualidad ignaciana una propuesta de retiro, de encierro y de contemplación del misterio. Es, en todo caso, de contemplación del misterio en la acción, desde la acción y para la acción. La vida de la persona, la vida del emprendedor, la vida debe nutrir la oración, y la oración debe necesariamente comprometerme en mis decisiones, porque la otra característica de la espiritualidad que va muy vinculada a la oración es poder reconocer qué es lo que se mueve en mí cada vez que me permito contemplar el misterio, tratar con el Señor, abrir el oído interior, y esto es lo que yo tengo que discernir. Recién Carolina nos invitaba a pensar un poco algunas aproximaciones para ese compromiso social, para ese aporte a la vida empresarial hoy, a la construcción de nuestras sociedades del trabajo, desde la empresa. Y necesariamente muchas veces quien decide avanzar por el camino del servicio desde la empresa o acompañando la vida de otros tendrá que discernir mucho. Pero el discernimiento necesita justamente del motor y de la inspiración que brota de la vida interior de cada persona, porque para poder llegar a un ámbito de diálogo necesito de la apertura de la mente y del corazón. Necesito también tener claro quién soy para poder también encontrarme con otro, con mi hermano, y animarme a vivir los disensos y animarme a construir propuestas. Pero eso evidentemente que reclamará de mí una maduración que se va a dar por la contemplación del misterio de Dios en mí y también de la seducción y de cómo voy descubriendo la invitación personal que Dios me hace a incidir, a jugarme, a comprometerme, a, bueno, lo que decíamos hoy, a cuidar al otro, a ver cómo puedo ayudar a que el otro crezca. Porque creo que ahí debería estar un poco la clave de nuestra mirada hacia el futuro, ver cómo crecemos, pero cómo crecemos como personas, como sociedad, no solamente cómo crecen los negocios, cómo crecemos para poder experimentar el gozo de la vida comunitaria, de la vida social. Y en esto hablaste también un poco del tema de la madurez, ¿no? Y dijiste lo que tiene centralmente Francisco, que estamos viviendo la experiencia y el compartir y el liderazgo de un hombre maduro. ¿Cómo se llega a esta madurez? ¿Cómo se desarrolla esta madurez?
Una primera característica para mí es asumiendo los deseos profundos que tenemos en el corazón, no claudicar en eso, no claudicar en la asunción de los deseos más hondos que tenemos en nuestra vida, en lo que funda nuestra vocación. Me parece que lo segundo es animarnos a permanecer, a darle continuidad a ese trabajo sobre nosotros mismos, a poder ir al encuentro de los otros y del mundo desde un conocimiento interno, asumiendo la tarea de la vida interior, asumiéndola. Es una clave fundamental también de la espiritualidad ignaciana, el animarnos a identificarnos con Cristo puesto en cruz. Muy difícil pensar un futuro con este talante de esperanza si nos corremos de la cruz de Cristo. Y escuchemos un poquito a Francisco en muchos de sus reflexiones, que nos invita a encontrarnos con la cruz de Cristo. Cruz de Cristo que nos lleva al encuentro del dolor, de los que sufren, nos ata la cruz de Cristo a una realidad que está expectante de la redención y de una vida nueva. Pero eso, evidentemente, si queremos vivirlo como dirigentes, necesariamente nos llevará también a hacer un planteo de cómo vivimos la adhesión a Cristo crucificado en nuestra propia vida. Van llegando preguntas de distinta índole. En el tiempo no nos va a dar para hacerlas todas, así que yo pido perdón por anticipado, ¿no? Para que ninguno se ofenda o se enoje. Pero hay dos para Julio que me parecen que son para todos muy importantes. La primera, Julio, es en tu larga trayectoria profesional, nos inquieta saber cómo equilibraste tantos planos que la vida tiene, ¿no? A veces nosotros los vemos a los periodistas, trabajan, parece que están todo el día en la televisión. No sé si uno tiene la cosa que los ve, no sé si los repiten y decimos, bueno, ¿cómo hace para equilibrar con la familia? ¿Cómo hizo para equilibrar con la salud, el deporte? Otros aspectos que la vida también tiene y conciliada y equilibrada con tu vida profesional. Es complicada la profesión del periodista porque es muy absorbente y es muy gratificante, pero uno se entrega por completo a ello y la familia sufre. Desde que yo descubrí el periodismo y me enamoré del periodismo, que fue hace muchas décadas ya, y ya circulaba la información de que el periodismo era la segunda profesión más peligrosa del mundo para la salud, después de los que probaban los aviones, ¿no? Los aviones más peligrosos. Y también el periodismo es la profesión que tiene más índice de separaciones matrimoniales. Entonces es una profesión que absorbe y es difícil encontrar el equilibrio, pero es necesario. Uno lo aprende siempre con la experiencia dolorosa. A mí me pasó personalmente que en una primera etapa esta absorción fue total. Mi esposa, que también es periodista y locutora, me entendía, pero mis hijos no me entendían y me reclamaban. Por ejemplo, faltando a la escuela, sabiendo que les iban a avisar inmediatamente, llamados de atención. Yo fui, por suerte, aprendiendo esa lección, ¿no? Es decir, hay que satisfacer la vocación, la legítima necesidad de progresar económicamente, pero dándole el lugar que tiene, que es el lugar fundamental a la familia, a la salud. Básicamente esa fue mi experiencia. Y otro tema que nos inquieta a todos es, la televisión tiene muchas cosas buenas,
pero a veces pareciera ser que los valores o las cosas buenas quedan un poco disimuladas, ¿no? Acá algunos preguntan cómo te parece que podríamos hacer para que la televisión, su contenido sea mejorado, ¿no? Y que las cosas buenas tengan una participación más importante. Bueno, ya está comprobado que lo que es noticia es la mala noticia, fundamentalmente. Pero este acontecimiento del Papa Francisco nos demuestra que una buena noticia puede ser más importante que todas las malas noticias que existen. Así como en Río, que es una ciudad célebre por su carnaval pagano, el Papa Francisco y 3 millones o 3.800.000 jóvenes hicieron una fiesta más grande y más alegre que el carnaval pagano, sin violencia, sin alcohol y sin más estímulo que la fe. Y después hay que tratar de cambiar. Es muy difícil, es muy difícil. Esta es una discusión histórica. Había un gerente también histórico que era Canal 11, Héctor Ricardo García, uno de los periodistas más importantes, que le criticaban el hecho de lo vulgar que era la programación de su canal, de Canal 11. Y él decía, a la gente le gustan los sándwiches de mortadela y hay que darle sándwiches de mortadela. En realidad hay que educar el gusto y el paladar de la gente, pero es muy difícil. Hay que trabajar, yo pienso también desde lo que puede hacer cada uno. Yo concretamente en mi profesión, después de una cierta cantidad de años, descubrí que, aparte de eso que digo, de progresar económicamente, se tenía que poner la profesión al servicio de los demás. Y a partir de ese momento yo dije, bueno, yo me pongo al servicio de los demás. Voy a describir y voy a difundir los problemas que tiene la gente, las injusticias, los sufrimientos. Voy a sufrir con eso para que me salga más auténtico mi reclamo cuando tenga el micrófono y me voy a alegrar con las alegrías módicas de la gente. O sea, hay que criticar esta tendencia de los medios a la frivolidad, a la espectacularidad y desde el puesto de cada uno trabajar para eso. Yo insisto, ¿no? Este ejemplo de que las malas noticias son las que venden más, pero en este caso esta buena noticia del Papa, una buena noticia en todo sentido, ¿no? También para todos nosotros, es una prueba de que se puede cambiar y de que es necesario cambiar. También lo haces esto con el programa que tenés mostrando las realidades de los distintos lugares, provincias, ¿no? Sí, no sé si todos saben, bueno, ahora me vine con un bolsito porque tenemos un programa que hacemos los fines de semana que se llama Esta es mi villa. Y recorremos las villas de emergencia de toda la Argentina, desde Ushuaia hasta La Quiaca, mostrando las historias de la gente que lucha para progresar, para salir adelante con las armas nobles del trabajo y del estudio en condiciones muy adversas, en las condiciones de pobreza, muchas veces de miseria, este flagelo del narcotráfico que directamente gobierna las villas y bueno, hacemos ese trabajo semanal y bueno, es un detalle, no lo hacemos, no vamos de lunes a viernes porque de lunes a viernes la gente de las villas no están vacías las villas porque la gente está trabajando. Solamente están los narcotraficantes que venden droga. Pero lo hacemos los sábados y domingos porque los sábados y domingos la gente está porque viene del trabajo, es decir, descansa del trabajo, ¿no? Y tratamos de luchar también contra los prejuicios que hay, ¿no? Contra la gente que vive en las villas o la gente pobre en general. Y ya digo, es decir, son las empresas las que gobiernan, ¿no? el negocio de la prensa, pero los periodistas, si tenemos responsabilidad, tenemos que denunciar eso sin miedo y desde nuestro lugar trabajar para cambiar todo eso. Y un inmenso valor porque muchas veces mostrar la villa desde adentro
a los que no vivimos en ella, nos acerca a realidades donde siempre pensamos que ahí viven solamente marginales y delincuentes, digamos, ¿no? Esto que vos decías, este testimonio de que, bueno, la mayoría de la gente que vive ahí es gente de bien, que bueno, no puede vivir en otro lado mejor, pero que en definitiva es gente de trabajo, ¿no? Lo que pasa es que la inseguridad también nos alejó un poquito a esta situación de poder, de esta fragmentación social, ¿no? Y tiene el valor de mostrar la realidad de que gente que es hermana nuestra está en esta situación, ¿no? Gente común, que nos cruzamos en la calle todos los días y que por ahí viven en estos lugares, ¿no? Bueno, para Carolina le compartimos dos preguntas más. Una, hay inquietud en relación a los aspectos, vos hablaste de la mirada positiva del futuro, ¿no? Y también mencionaste algo relacionado con la dificultad de empleo y de desarrollo de los jóvenes. Bueno, ¿qué puntos, cómo haces para encontrar esa mirada, en qué te apoyás para encontrar esa mirada positiva del futuro? ¿No? La realidad tiene cosas positivas y otras que no nos gustan tanto, y ¿cómo haces vos para poder mirar positivamente ese futuro? Y después también, ¿qué recomendaciones darías para que la inserción del empleo juvenil sea mejor? Bueno, a nivel internacional, el tema de empleo juvenil, empiezo por ese lado. Bueno, en realidad las dos preguntas están medio vinculadas. Se está empezando a manejar, este es un tema que, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, de la cual, como contaba Federico, participo hace 2 años, digamos, está tratando muy fuertemente, y hay una iniciativa a nivel global que se llama GAN, que es Global Apprenticeship Network, ¿no? Una red global de sistemas de aprendizaje, digamos, lo que serían pasantías y demás, que es una red que se está lanzando muy interesante, que la está sponsoreando la Organización Internacional de los Empleadores, de la cual la UIA es parte, y lo que pretende es digamos, hacer una serie de workshops digamos, a nivel global, en donde se muestren prácticas concretas de sistemas de aprendizaje y de pasantías para lo que es el primer empleo, digamos, prácticas en lo que hace a la cultura de trabajo, que después, digamos, se puedan llevar a nivel local, se puedan debatir en el nivel local, y que los actores locales, que seríamos nosotros, los que participamos, los que estamos haciendo empresas todos los días, podamos después articularlo con lo público para proponer acciones concretas que permitan mejorar el acceso al primer empleo, que permitan mejorar todo lo que tiene que ver con el tema de cultura de trabajo. Si alguno de ustedes está en las áreas de recursos humanos o empieza una carrera por ese lado, sabrá que es un tema bastante especial, ¿no? Cómo generar cultura de trabajo en generaciones que llegan al mercado, digamos, capacitados o con una mentalidad quizás diferente de la que tenían nuestros mayores, y a eso nos tenemos que adaptar. Me parece que hay cosas que tenemos que hacer a nivel concreto, ¿no? Yo hablo del diálogo y todo lo demás, pero hay cosas concretas para hacer en cada una de las empresas. Nosotros en nuestra empresa, en el programa de responsabilidad social, nos estamos vinculando con la oficina de empleo a nivel municipal, yendo a ver qué capacitaciones dan ellos a los desempleados jóvenes, para ver si esas capacitaciones que dan se adecúan a lo que nuestra empresa en particular necesita, ¿no? Y eso es algo concreto. Articulación pública-privada es eso, es que la empresa se acerque a alguna administración gubernamental, sea municipal, provincial, la que le parezca que mejor condice con lo que necesita, y vea si lo que están haciendo sirve o no. Que nos empecemos a involucrar pasa por ahí, eso como algo concreto. Dicho esto, también es verdad, podemos tener el mejor sistema de aprendizaje de pasantías del mundo, la mejor capacitación en cultura de trabajo. La realidad es que si no generamos empleo, si la macroeconomía no está bien, va a ser muy difícil, con lo cual, digamos, pasa por muchos lados. Y con respecto al tema de la mirada positiva, ¿por qué digo, digamos, digo que tenemos que tener una mirada positiva? Porque me parece que ya arrancar de forma negativa está muy mal. Pero me parece que, digamos,
hacia adelante nosotros quizás no tenemos el bagaje, tenemos el bagaje histórico porque lo hemos estudiado, si se quiere, pero quizás no lo hemos vivido tan a flor de piel como nuestros mayores. Y tomemos eso entonces como una buena base de partida, si se quiere, para pensar el futuro de una forma más lineal, de una forma menos pendular, de una forma con menos prejuicios, como decía antes. Me parece que eso nos puede servir como un buen escalón hacia la cosa positiva y proactiva, no haber tenido que vivir en carne propia ciertas situaciones que nuestros mayores han vivido, que generan claramente desconfianza, ¿no? O sea, cuando un empresario ha pasado la década del 60, del 70, del 80 y del 90, 4 décadas casi con 4 políticas diferentes, se le complica un poco. Nosotros eso lo tenemos en la cabeza, pero sabemos que el futuro es nuestro, o sea, va a depender de nosotros. Nosotros tenemos que llenar las instancias políticas, religiosas, sociales, empresariales, como decía, con gente capacitada y con gente con valores. Y pensemos hacia adelante en no ser más pendulares, en pensar, generar consenso estratégico en nuestro país, hacia dónde queremos ir, pensarlo entre todos, ir para ese lado. Yo sé que suena ingenuo, pero me parece que tenemos que ser ingenuos. O sea, mi abuelo siempre decía, falleció cuando yo tenía 3 años, así que lo que yo sé de él me lo cuentan o lo leí porque lo escribió, lo cual es medio triste, pero bueno. Y él siempre decía que él, digamos, lo que nunca quería perder era la ingenuidad en la vida, porque la ingenuidad te permite mirar al otro sin prejuicios, te permite colocarte en un lugar en el cual, digamos, lo negativo no está, porque siempre podés pensar ingenuamente en que vas a ir bien. Y me parece que tenemos que pensar ingenuamente. Bueno, cuántas cosas que salieron, ¿no? Cuántos testimonios lindos, cuántas reflexiones que nos sirven para distintos temas de nuestra vida cotidiana. Este panel es el que nos planteamos como más espiritual, como más vocacional. Por eso también lo citamos en el marco del entusiasmo, del estímulo y del mensaje del Papa. Y esperamos realmente y también el más motivacional, digamos, que nos deje el ánimo, el estímulo y también el mensaje claro de la importancia de lo que nosotros hacemos todos los días. Así que esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a nuestros 3, un lujo, muy amables por estar acá esta mañana de sábado. Muy lindo todo lo que nos contaron, el testimonio de ustedes y la ayuda que nos han brindado a nuestra institución. Y ahora vamos a compartir también, vamos a terminar este panel con un video de nuestro fundador, que también, además del Papa y de todo lo que fuimos contando, nos interesa que lo conozcan. Para nosotros, los que somos socios de ACDE, es un referente como líder y como emprendedor, así que les vamos a contar un poco en unos minutos a través de este video la vida de él.